Estimado catedrático, estimados compañeros, es un gusto para nosotros poderles presentar la Norma Internacional de Información Financiera 15, ingresos de actividades ordinarias procedente de contratos con clientes. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Nuestro grupo está integrado de la siguiente manera: Gabriela Chacón, Robin Chiló, Heidi Pirir, Alexandra López, Melania Cyril, Lini Sicaján y su servidor Jairon López. El objetivo de la NIF 15 es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, el importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surjan de un contrato con un cliente. Para poder cumplir con el objetivo de esta norma, debemos de reconocer el ingreso en 5 pasos, los cuales son: identificación del contrato con el cliente, identificación de las obligaciones de desempeño, determinar el precio de la transacción, asignación del precio de la transacción y por último el reconocimiento de los ingresos de las actividades ordinarias. Alcance. Una entidad aplicará esta norma a todos los contratos con clientes a excepción de arrendamientos según lo establece la NIF 16, contratos de seguro según la NIF 17, instrumentos financieros y otros derechos y obligaciones dentro del alcance de la NIF 9, NIF 10, NIF 11, NIF 27, NIF 28 o un contrato entre dos compañías petroleras las cuales ya acordaron que ellos van a satisfacer la demanda de sus clientes entre sí o ya sea en una localidad diferente, pues cada una de estas normas nos explica el alcance y cómo debemos de aplicarla según cada término especificado en la norma. Pues una entidad aplicará esta norma a un contrato según las excepciones ya expuestas sí y solo sí si la contraparte es un cliente y un cliente es una parte del contrato de una entidad la cual va a obtener un bien o servicio de la misma, pues esta norma no especifica cómo separar la medición inicial de una o más contratos. Entonces la entidad aplicará esta norma para medir las partes de esos contratos. También es importante saber que esta norma especifica la contabilización de los costos, incrementos y obtención de un contrato con un cliente y los incurridos para cumplir un contrato con un cliente. Para que el alcance de esta NIF quede más claro, a continuación veremos unos ejemplos. La primera situación es si un contrato de leasing por un vehículo aplica a esta NIF. La respuesta es no, porque en la NIF 16 nos especifica todo lo relacionado con los arrendamientos. Pero si tenemos un contrato por venta de una casa con una inmobiliaria, esta sí aplica, pues la naturaleza y la operación sí nos lo permite. O un contrato de venta por una póliza de seguro tampoco aplicaría a esta NIF, pues la NIF 17 nos habla todo lo relacionado con contratos de seguros. Tenemos lo que es identificación de contratos. ¿Qué es la identificación de contratos? Se dice que una entidad va a contabilizar un contrato con un cliente que esté dentro del alcance de esta norma, lo cual para ello tenemos ciertos criterios, lo cual está la aprobación del contrato, está la identificación de los derechos de cada parte, condiciones de pago, fundamento comercial y lo probable. En la aprobación del contrato se dice que puede ser por escrito, oralmente o de acuerdo con las prácticas tradicionales del negocio y se comprometen a cumplir todas las respectivas obligaciones. En la identificación de los derechos de cada parte se debe identificar tanto los bienes o servicios por cada parte a transferir. La entidad puede identificar las condiciones de pago, asimismo de bienes y servicios que se van a transferir. En el fundamento comercial tenemos lo que es decir, se espera el riesgo calendario o importe de los flujos de efectivo futuros en la entidad que
cambien como resultado del contrato. Es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de bienes o servicios que transferirá al cliente. Asimismo, también sabemos que un contrato es un acuerdo entre dos o más personas que crean derechos y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y obligaciones del contrato es una cuestión del sistema legal. Y también, algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden rescindirse o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Los contratos pueden renovarse automáticamente de una forma periódica, especificada siempre en el contrato. Una entidad aplicará esta norma a la duración del contrato, es decir, contractual, en el que las partes del contrato tienen derechos y obligaciones presentes exigibles. Se da la modificación de un contrato si las partes aprueban un cambio que genere nuevos derechos y obligaciones o cambios a los derechos y obligaciones existentes. Según la norma, la aprobación de las modificaciones se puede dar de tres maneras: por escrito, oral o implícitamente por las prácticas del negocio. Si las partes del contrato no han aprobado la modificación, una entidad continuará aplicando esa norma al contrato existente hasta que la modificación sea aprobada. Una entidad contabilizará la modificación de un contrato como un contrato por separado, si están presentes las condiciones que la norma indica. El alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes y servicios comprometidos que son distintos, o el alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios comprometidos que son distintos, contratos específicos. Si la modificación de un contrato no se contabiliza por separado, una entidad contabilizará los bienes o servicios comprometidos no transferidos a la fecha de su modificación según lo que resulte aplicable. Identificación de las obligaciones de desempeño. Lo primero que debemos de hacer es identificar si existen varios bienes o servicios dentro del contrato. De no existir, pues se deberán de determinar como obligación distinta, y de existir, pues se deberá de verificar si el cliente puede beneficiarse del bien o servicio de forma particular o de forma conjunta. Si no puede beneficiarse el cliente, pues entonces se determinará como una combinación de obligaciones de desempeño. Y de poder beneficiarse el cliente, pues se determinará si el bien o servicio es claramente diferenciado. De no ser diferenciado, de igual manera se podrá optar por combinar las obligaciones de desempeño, y si el cliente pues es claramente diferenciado, se tomará como una obligación distinta. Compromisos en contratos con clientes. Un contrato con cliente generalmente señala la forma explícita de los bienes o servicios que la entidad está comprometida a transferir a este determinado. Sin embargo, estas obligaciones de desempeño identificadas dentro del contrato no pueden limitarse solo a los bienes o servicios que señalan de forma explícita en el contrato. Esto porque en un contrato con cliente también se pueden incluir otros compromisos que están incluidos, por ejemplo, en políticas publicadas o en declaraciones específicas con la entidad. Distintos bienes o servicios. Dependiendo del contrato, los bienes o servicios comprometidos pueden ser los siguientes: la venta y reventa de bienes, tanto producidos como bienes comprados, y la reventa de derechos. Lo que son el suministro de servicios de disponibilidad y suministro de servicios de organización. El de disponibilidad podría ser las actualizaciones no específicas de programas informáticos, y el de organización pues puede servir como un agente intermediario. Las concesiones, tenemos concesiones de licencias, concesiones de derechos de bienes o servicios que se proporcionan en el futuro para que el cliente pueda revender o proporcionar en un futuro. También tenemos concesiones por opciones a comprar bienes o servicios adicionales, y en otros pues tenemos lo que son construcciones, fabricación, desarrollo de un activo, y también lo que tenemos como la realización de una tarea que esté previamente o contractualmente acordada para un cliente en específico. Satisfacción de las obligaciones de desempeño. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfaga la entrega de bienes o servicios, ya sea de uno o varios activos, cuando también transfiera el control del activo al cliente. Esto se determinará también al comienzo del contrato y se definirá si será por largo tiempo o momento determinado.
La norma también nos indica que los bienes o servicios son activos siempre y cuando los beneficios directa o indirectamente sean los siguientes: el uso del activo para producir bienes o prestar servicios, el uso del activo para mejorar el valor de otros activos, el uso del activo para liquidar pasivos o reducir gastos, la venta o intercambio del activo, la pignoración del activo para garantizar un préstamo y conservar el activo. Obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo. Esto se da cuando la entidad crea o mejora un activo a lo largo del tiempo y el cliente lo puede utilizar mientras vaya mejorando o creándose, ¿verdad? También se identifica ya que la entidad tiene un derecho de cobro dependiendo de lo que haya avanzado en su desempeño, ¿verdad? También en caso de que un contrato se cancele, la entidad tiene el derecho de cobrar lo que haya avanzado hasta su nivel de desempeño. Las obligaciones de desempeño que satisfacen en un momento concreto. La norma nos indica que el cliente puede darse por satisfecho al momento de recibir un bien o servicio, ya sea que la entidad ha transferido la posesión física del activo o aunque el cliente tenga los riesgos y recompensas significativas de la propiedad, y también se da cuando el cliente ha aceptado por completo el activo. Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Los métodos para medir el progreso nos indican que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación. Las medidas razonables del progreso. La norma nos indica que se determina el método apropiado para medir el progreso y que la entidad considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente. Medición. Cuando una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción, que excluye las estimaciones de la contraprestación variable que están limitadas de acuerdo con los párrafos 56 a 58, que se asigna a esa obligación de desempeño. Determinación del precio de transacción. La norma define como el precio de la transacción como el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros. Por ejemplo, pueden ser algunos impuestos sobre las ventas. La norma establece dos criterios para establecer la contraprestación. El número 1 es el valor esperado, que es la suma de las probabilidades multiplicados por los resultados posibles. Y el número 2 es el importe más probable, el resultado más probable de dos sucesos. Por ejemplo, una entidad tendrá derecho o no a un bono siempre que cumpla con terminar la construcción de un activo. Acá podemos observar un ejemplo de una contraprestación variable de descuento por volumen. Un fabricante de zapatos deportivos entra en un contrato con un mayorista para la distribución de zapatillas. El contrato establece que si el cliente alcanza 100,000 pares de venta en un año, los precios disminuirán retroactivamente en 10% del precio original de $100. Basado en su experiencia, la compañía determina que el cliente sobrepasará los límites. El 30 de junio, el cliente realiza el pedido de 15,000 unidades. Entonces, ¿cómo se debe determinar el precio de la transacción? El análisis es el siguiente. Debido a que el cliente alcanza los volúmenes de venta, el precio de venta que debe reconocerse como ingresos es de $90 a los $100 por el 90% para poder hacer el descuento del 10%, multiplicado por las unidades requeridas y la diferencia de $10 como un pasivo contractual. Entonces, al momento de registrarlo, tenemos nuestro efectivo con 1.500.000, el pasivo contractual de 150,000 y los ingresos de 1.350.000 ya aplicado el descuento.